Hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a un segmento más de meditación y Befi, nuevas fuerzas en Dios, porque los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Es para mí un gusto poder estar con ustedes y compartir una vez más o una semana más estos segmentos de meditación en los que podemos continuar nuestro tema de los distintivos bautistas, aquellas doctrinas fundamentales basadas en la palabra de Dios que nos distinguen de otros grupos religiosos. Y nada más como un breve resumen, la semana pasada miramos acerca de la salvación y cómo nosotros, los bautistas, creemos que la salvación no es por obras, sino por fe. No podemos hacer nada para ganar la salvación, solo creer en nuestro Señor Jesucristo. También mirábamos acerca de el sacerdocio del creyente, cómo a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos libre acceso a nuestro Padre Celestial. También miramos acerca de la palabra de Dios, como es nuestra única regla de fe y de práctica. No nos basamos en una organización, no nos basamos en una persona, un humano, sino que nos basamos en la palabra dejada por nuestro Señor. También miramos acerca de las ordenanzas de la iglesia, las cuales son dos: la Santa Cena y el bautismo. Y el día de hoy vamos a mirar un poco acerca del gobierno en la iglesia. Vamos a mirar por qué nuestra iglesia tiene este nombre: Iglesia Bautista Esperanza Fundamental Independiente. ¿Qué es lo que quiere decir precisamente la última palabra, independiente? Porque es que nosotros levantamos ese emblema y lo ponemos como nombre de nuestra iglesia. Bueno, eso está basado en la palabra de Dios. Específicamente vamos a mirar dos casos de otros más en las que se puede notar esta característica de la independencia de una iglesia. El primero lo encontramos en Hechos 6, del 1 al 7. Le voy a dar lectura, dice así: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Primer problema: desatención de las viudas. La iglesia de Jerusalén estaba cuidando de las viudas de sus miembros. Recordemos que tanto había gente judía en la ciudad de Jerusalén como había gente griega o gentil. El asunto se miraba en que en la atención a las viudas de la iglesia, las viudas judías recibían más rápidamente y con mejor atención estas ayudas, mientras que las viudas griegas eran desatendidas. Se empezó a hacer este conflicto con tintes un poco raciales entre los miembros de la iglesia, pero llevado una vez a los apóstoles, ellos determinaron un asunto. El problema es que hay una falta de atención y necesitamos gente que se encargue de estas situaciones más diarias. Nosotros como líderes espirituales, dijeron los apóstoles, no podemos tanto estudiar, tanto orar, tanto prepararnos para enseñar la palabra de Dios y al mismo tiempo estar atendiendo otras situaciones. Entonces ellos dijeron: necesitamos gente laica, o sea, gente miembro de la iglesia, que tenga ciertas características y que ellos puedan encargarse de estas labores. Esta solución no fue un mandato de parte de los apóstoles, sino que fue una propuesta, la cual, cuando fue presentada, dice la palabra de Dios en el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud. Se juntaron y propusieron una solución. ¿Qué nos muestra este hecho? La iglesia, los miembros de la iglesia, estaban dispuestos a seguir el liderazgo de los apóstoles,
Pero al final la decisión fue de la iglesia. La iglesia dijo, queremos hacer lo que los apóstoles están proponiendo. ¿Y cómo pudo funcionar la iglesia? Pudo continuar y el evangelio pudo crecer. Algunos años después vamos a mirar un siguiente caso que lo encontramos en Hechos capítulo 15, el cual se conoce como el concilio en Jerusalén o el concilio de Jerusalén. ¿Cuál fue la situación? Es todo un capítulo muy largo, no hay tiempo de leerlo en este momento, usted lo puede leer en casa, pero primero miramos al inicio del capítulo que algunos miembros de la iglesia de Jerusalén habían salido principalmente a la iglesia de Antioquía. A varias iglesias llegaron, pero la situación se marca o se nota cuando llegan a la iglesia de Antioquía, donde estaban Bernabé y Saulo. Y ellos llegan enseñando esta doctrina falsa, judaizante, en la que decían a los miembros de la iglesia que si no se circuncidaban y se seguían la ley de Moisés, aunque no fueran parte del pueblo de Israel, no podían ser salvos. Bernabé y Saulo comentaron con ellos y les intentaron disuadir de ese error doctrinal. Pero al no tener mayor respuesta, entonces estos dos fueron enviados a Jerusalén. Y en el camino Pablo y Bernabé iban hablando acerca de cómo Dios en medio de los gentiles hacía una gran obra y cómo ellos recibían el Espíritu Santo al creer en Cristo. Y toda la iglesia y cada una de las iglesias en el camino daba gloria a Dios. Cuando llegan a Jerusalén, Bernabé y Saulo, Pablo, dan el reporte. Cómo la obra de Dios ha crecido entre los gentiles. Se empieza a discutir la polémica. Pedro se levanta y él cuenta su historia con Cornelio, cómo Dios le guió a predicar a ese grupo de gentiles, a la familia de Cornelio, y cómo ellos recibieron el Espíritu Santo. Cómo Dios no hace acepción de personas y cómo Pedro lo había aprendido. Al final, Jacobo, quien era en ese momento el líder de la iglesia de Jerusalén, propone una solución, la cual la encontramos en el versículo 19 de Hechos 15. Por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten las contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Pareció bien a los apóstoles y la iglesia acordó que esa era la solución adecuada. Enviaron una carta y a algunos discípulos junto con Pablo y Bernabé, entre los cuales estaban Judas y Silas, quien posteriormente sería compañero del apóstol Pablo en su viaje misioneros. Y fueron a todas las iglesias en el camino hasta llegar a Antioquía y dieron la delimitación o lo que se había acordado por la iglesia. En cada uno de estos dos casos podemos ver una particularidad. En todos momentos se tenía en cuenta al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo guiaba a la iglesia a tomar las decisiones. Muy bien. ¿Qué podemos inferir en estas dos cosas? Podemos inferir dos principios en estos dos casos. El primero es la autonomía. Cada iglesia es autogobernada. En el primer caso miramos esta situación en la que la iglesia decidió nombrar los 7 diáconos. En la segunda, a veces es un poco un tema de confusión. ¿Por qué fueron a Jerusalén si era la iglesia de Antioquía? ¿Eso significa que la iglesia de Jerusalén era la iglesia principal, la iglesia madre? Bueno, fue la primera iglesia. Pero el problema es que gente de la iglesia de Jerusalén había iniciado esta falsa enseñanza. Entonces este problema se tenía que atender con los líderes de esos hermanos que tenían una enseñanza incorrecta. Por eso es que se fueron a Jerusalén para hablar con el pastor de esos hermanos con una falsa doctrina. Igual en estos días, si alguien de una iglesia empieza a enseñar algo incorrecto, se debe de ir con las autoridades de esos hermanos para ver cómo está la situación. Y una vez que en esa iglesia ya se define algo, entonces ya pudieron ir a arreglar la situación en Antioquía. Cuando la iglesia de Jerusalén dice, sí, cierto, estos están mal y esto nada más es lo que se requiere que los gentiles hagan, pero no tienen que seguir la ley de Moisés. Entonces los discípulos van guiados por el Espíritu Santo de nuevo a Antioquía a dar la buena noticia, porque los hermanos estaban muy perturbados pensando que su salvación quizás se había perdido. Este principio de autonomía nos muestra que las iglesias del Nuevo Testamento tomaban sus propias decisiones. La iglesia tomó la decisión en cada uno de estos dos casos. El reporte de la iglesia de Jerusalén fue dado en la iglesia de Antioquía y este fue aceptado por la iglesia. Esto es muy distinto
a que una asamblea líder o una junta de líderes delimiten lo que se puede o no se puede hacer en determinado número de iglesias. Este principio de autonomía nos lleva directamente al principio de independencia, que quiere decir que no se depende de otra iglesia u organización. Las iglesias bautistas podemos tener relación con otras. Podemos cooperar entre nosotros. Podemos hacer eventos juntos. Pero una iglesia no puede inferir en lo que otra hace. Una iglesia no puede mandar en lo que otra hace. La iglesia de Jerusalén corregía las acciones de sus miembros, como en el caso del Concilio de Jerusalén. El problema fue iniciado por unos miembros de la iglesia de Jerusalén, por lo tanto la iglesia de Jerusalén tuvo que arreglarlo, y es entonces que ya informó las acciones que tomó a las otras iglesias. Asimismo, una iglesia bautista fundamental e independiente no tiene por qué tener injerencia en los asuntos de otra iglesia bautista fundamental e independiente, porque somos independientes. Tenemos una misma Biblia, tenemos el mismo Espíritu Santo, vamos hacia el mismo lado, pero Dios nos muestra en su palabra cómo cada iglesia es autónoma e independiente. Hermanos, espero que haya sido de bendición este pequeño tema en el que podemos mirar los discípulos bautistas. Nos extendimos un poco, pero creo que era necesario. Nos vemos con la ayuda de Dios el día de mañana y Dios les bendiga.